El secretario general de los socialistas de la ciudad de Valencia, Salvador Broseta, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa para presentar al candidato elegido por la Comisión Ejecutiva Municipal para que opte a la alcaldía de Valencia. Según ha explicado, la elección de Joan Calabuig responde a que es la mejor propuesta por su conocimiento de la ciudad, su trayectoria y su voluntad de sumar en el proyecto de cambio que la ciudad necesita. La elección se produjo por una amplísima mayoría, como les comento. De los asistentes únicamente hubo una abstención. Esto no se trata de pactos. Es decir, insisto, lo decía antes y hacía una referencia. Yo sé que eso pues llama la atención porque en el Partido Popular pues hacen de otro tipo de cosas y da lugar a esto. No. En el Partido Socialista nos dotamos de un instrumento que son las primarias, donde a los candidatos los eligen los militantes y las militantes. Por su parte, Joan Calabuig ha asegurado que quiere ser y se siente el candidato de todos y ha defendido que representa un proyecto con vocación claramente colectiva. Asimismo, ha demostrado su absoluto respeto hacia los dos militantes que han expresado su intención de aspirar a la candidatura, Manolo Mata y Rubens Gómez, y ha remarcado que no va a organizar ninguna plataforma para recoger firmas. Quiero ser el candidato de todos, quiero ser el candidato de todos los compañeros y compañeras de la ciudad en el Partido Socialista, pero quiero ser más, quiero desde luego contar con todos los ciudadanos. Mirad, aquí hay decenas de miles de ciudadanos que quieren el cambio y lo que les vamos a pedir no solamente es que nos voten en el futuro, sino que participen activamente en la construcción de una alternativa diferente para esta ciudad. Para nosotros esos conceptos de desarrollo económico, de empleo y de igualdad son elementos absolutamente esenciales y que tienen que ser una impronta fundamental en el proyecto que queremos plantear. Es fundamental que en esta ciudad demos un paso hacia una gobernanza claramente honrada. En mi trayectoria que ustedes conocen, y estoy seguro que en la de todos los compañeros que podrán acompañarnos tanto de la dirección del partido como en el futuro en las candidaturas, si es que los militantes nos dan su voto, son gente que va a ser absolutamente limpia, con las manos limpias, con ninguna ni la menor duda sobre su honradez, sobre su rectitud, y creo que eso además es lo que quieren los ciudadanos de esta ciudad de una vez.